Así dice el Señor. Salmo 33:6. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, por el aliento de su boca. Hoy quiero meditar con ustedes el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios, Dios habló y existió. Se puede decir que la palabra de Dios es Dios mismo revelándose a Él mismo a través de Cristo. Por eso en el libro de Colosenses dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y también Colosenses 1:15, quiero leerlo, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús es el creador. Cuando la Biblia habla de que con el dedo de Dios escribió sus mandamientos, los que nos ha dejado, que Moisés dice que le dio la espalda a Dios. Dios nos habla en su palabra en un lenguaje para que nosotros podamos entender metafóricamente, porque Él es espíritu. Entonces aquí claramente dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Por eso es que incluso Apocalipsis dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio, y a Jesús se lo da a Juan. Entonces nosotros podemos revelar al mundo quién es Dios por medio de lo que Él se ha revelado a través de su Hijo. Por eso es que la mejor revelación de Dios, de su palabra, es Jesucristo, nuestro Salvador, porque dice que en Él fueron creadas todas las cosas. O sea que Él es el agente creador. Por eso es que en Primera de Juan 1:1 dice que al principio era el verbo. Y ese verbo es logos, la palabra. Por eso podemos entender y decir que la palabra es Jesús, ¿verdad? Porque vemos que toda la Biblia va enfocada en el Señor, ¿no? Todos los libros de la Biblia, los 66, tienen que referirse a Jesús. Hay unos que no de manera muy clara, pero sí se refieren a Él. Por eso es que son inspirados por el Señor. Así de que con esa introducción quiero yo leer un pasaje de las Escrituras que todos sabemos, está en el libro de Hebreos 4:12, que la eficacia de la palabra de Dios. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 4, versículo 12, y dice el Señor en su palabra. También se me olvida decirte que cuando yo cité Salmo 33:6, que el Señor creó todo por el aliento de su boca, se está refiriendo al Espíritu Santo. Si hablamos de la palabra de Dios, es importante no ignorar el Espíritu Santo, porque es que van juntos, ¿no? Poder, la palabra de Dios más el Espíritu Santo unidos. Dios habló y fue creado este universo. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así es de que dice aquí el Señor en su palabra, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, y que consta, hermano, en toda la Biblia, muchísimas veces el Señor se refiere a que esta es la palabra de Dios. Vino, dice, palabra de Dios a Jeremías. Vino palabra de Dios a Jonás. A los profetas así les hablaba. Entonces,
palabra de Dios, también esta palabra de Dios es digna de recibir que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice en la carta de Pablo. En el Antiguo y el Nuevo Testamento vamos a encontrar muchas partes de la Biblia, Dios diciendo que esta es su palabra. Entonces dice aquí Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Voy a leer el versículo 13. Y no hay, dice, cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hermano, aunque sea el pecado más oculto, aquí dice que todo el Señor lo va a revelar y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que un día vamos a dar cuentas. Pero quiero yo explicarte que por qué dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y ya sabemos que fue escrita muchos siglos antes, ¿no? Después, entonces, hermano, ¿por qué sigue siendo esta palabra de Dios viva? Porque como dije, ¿no? El Señor Jesús es la palabra y Él está vivo. Por eso este libro tiene poder. Por eso es que es el único libro, es la única palabra de Dios que puede pasar a un pecador que está muerto en delitos y pecados, como dice Efesios 2:1, y Él dice, os dio vida a vosotros cuando estabais, dice, muertos en delitos y pecados. Este es el poder de la palabra de Dios. Por eso no tenemos que avergonzarnos de la palabra de Dios, del Evangelio, porque es poder de Dios para transformar al más vil pecador, dice. Entonces, por eso es que es viva y eficaz, porque su creador, ¿no? El que dijo está vivo. Y Jesús dijo claramente en Juan 6:63, las palabras, dijo él, que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí está. Por eso es que es viva y eficaz la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué otro beneficio podemos obtener de la palabra de Dios? Son muchísimos, pero me gusta uno que dice aquí, Efesios 5:26, para santificarla, ¿verdad? A la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así como el agua sirve para limpiar, ¿verdad? Para saciar nuestra sed, pero en este caso para limpiar, hermano, está claro, ¿no? El más sucio pecado, el más negro, como dice Isaías 1:8. Él los hace blancos, Él los limpia, Él los purifica. Ese es el poder de la palabra de Dios. Aquí es donde nacemos de nuevo, aquí es donde nos alimentamos, aquí es donde somos santificados. Todo es en el contorno a la palabra de Dios. Pero también aquí en hebreo dice que es comparada como una espada de dos filos. Hermano, todos sabemos que ahora los soldados llevan una arma diferente, pero cuando se escribió la espada era una herramienta para pelear, ¿no? Y es interesante que en la armadura de Dios, en Efesios 6:2 en delante, la única arma en defensa, todas son, de ataque para pelear, es la palabra de Dios. Dice, ahí lo dice claramente en Efesios
que es por la palabra del Señor, ¿no? Que la espada del Espíritu dice que es la palabra de Dios. Es la única herramienta que ahí usa para defendernos, para pelear, porque los demás son para defenderse, como las demás cosas que llevaba el soldado. Pero bueno, la espada, un soldado, su arma, mejor dicho, hoy para que entendamos, debe de ser usada perfectamente, porque si no, pues, ¿qué tipo de soldado sería? Entonces nosotros, la palabra de Dios, cuando se predica, en este caso ahorita, debe de ser usada en el uso como aquí lo compara, como una espada. Y una espada en aquellos tiempos realmente para lo que servía era para matar. Entonces la palabra de Dios tiene que matar el orgullo, tiene que matar el pecado, porque si no, no hace un efecto. Por eso es que sangra, saca sangre la espada. También la palabra de Dios. Salomón dijo en Eclesiastés 12:11 que eran como aguijones. Las palabras del sabio son como aguijones porque la verdad duele, ¿verdad? Y ese es el objetivo, que la espada te saque sangre y te mate para que tú puedas tener vida por medio de la fe en Jesucristo. Eso es la función bendita de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, quiero citarte otros salmos porque si vamos a hablar, otras citas porque si vamos a hablar de la palabra de Dios, hay una relación entre el Salmo 19 y el Salmo 119, porque los dos se refieren a la palabra de Dios. Más que todo, el Salmo 119, todo es el capítulo más grande de la Biblia, y todo, hermano, debemos de estudiarlo porque todo se refiere a la palabra de Dios. Así es de que quiero citar Salmo 19, y dice el Señor aquí en su palabra. Estos son textos muy conocidos, pero son muy importantes porque a veces los podemos pasar desapercibidos. Entonces dice Salmo 19, 7 al 8, dice: la ley de Jehová. Cuando dice aquí la ley se refiere a la palabra. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué quiere decir con que la ley de Jehová es perfecta? Bueno, que es completa, que es suficiente, ¿verdad? Dice también aquí que convierte el alma. Convierte aquí ya sabemos nosotros que es transforma, ¿verdad? Entonces dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es lo que 2 de Timoteo 3:14, allí a Pablo, instruyendo al joven Timoteo, le dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras que te pueden ser salvo para te pueden hacer sabio, para la salvación. Entonces, hermano, aquí dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbran los ojos. Aquí habla de la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, los preceptos. Todos son títulos dados a la palabra de Dios, ¿verdad? En el Salmo 19 y 119 se refieren a toda la palabra de Dios. En aquel tiempo, cuando decía la ley, la Torá, ¿verdad? Hoy ya sabemos que es toda la Biblia, como dice 2 Timoteo 3:16. Bueno, hermano, mira aquí qué bendición. Dice aquí que la ley de Jehová convierte. Hermano, es increíble cómo podemos nosotros ver las conversiones de los pecadores más grandes que este mundo ha dado, ¿no? Por ejemplo, David, ¿no? En la transformación, el que escribió el Salmo. El apóstol Pablo, él daba su testimonio y estaba agradecido de cómo el Señor, habiendo sido yo, dijo, blasfemo, perseguidor de la iglesia, consintió con la muerte de Esteban, y la palabra de Dios, el Señor lo transformó, lo convirtió. Ese es el poder de la palabra de Dios, y ya vamos a ir viendo que solo
aquí en la palabra de Dios puede usar las cosas que estoy hablando, ¿no? Podemos ver también en el Nuevo Testamento la vida de los discípulos. Ellos no eran santos. Si los llamó el Señor eran porque eran lo más vil, ¿no? Pecadores como nosotros, pero fueron transformados por la gracia de Dios, de lo cual no debemos olvidarnos de dónde nos ha sacado el Señor de ese mundo oscuro. Y dice la Biblia en Lucas 19, ¿no? Cómo ocurre la conversión de Zaqueo, un ladrón, hermano, increíble, estafador, como los de las maras, ¿no? Que cobraban de más a los negocios. Este hombre, hermano, conoció, se encontró con Jesús, que es la palabra, y fue cambiado, fue transformado de un ladrón a un santo. Y encontramos un pasaje que a mí me gusta mucho en Juan 4, ¿no? La mujer samaritana, no da el nombre, solo que era de Samaria, pero vemos, ¿no? que de una ramera a una santa mujer de Dios, llena del Espíritu Santo. Por eso es que dice que la ley de Jehová convierte al alma, convierte al pecador. La ley de Jehová, dice aquí, lo voy a leer todo para que quede grabado. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbran los ojos. Hermano, mire, aquí dice que alegran el corazón las palabras del Señor. Realmente, hermano, en la vida de un cristiano no es una vida amargada. La palabra de Dios es viva, como aquí misma ella dice, y en verdad debe de existir alegría, gozo en nuestro corazón, porque si no hay un problema, porque para eso es también la palabra de Dios, ¿no? Entonces vamos a ir a Primera de Pedro 1:23, porque es un pasaje, hermano, muy, muy hermoso, porque narra como lo que ocurrió con Nicodemo, pero quiero mejor leerlo para que tú y yo tengamos la palabra como aquí está revelada. Y dice, Primera de Pedro 1:23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hermano, es aquí en la palabra de Dios que nacemos de nuevo. Y es interesante porque nosotros podemos estar muchos años en la iglesia como Nicodemo, ¿no? Y estar perdidos. ¿Por qué lo digo yo? Porque Jesús se lo dijo a Nicodemo, que si él, y aquí nos incluye a nosotros, le repitió 2 veces, de cierto le dijo el Señor Jesús, le contestó el Señor Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, hermano. Entonces, qué importante es entender el nuevo nacimiento y entender que aquí dice que es en la palabra de Dios que todos vamos a nacer de nuevo. ¿Y qué es el nuevo nacimiento, hermano? Jesús lo comparó como el viento que va para acá, no sabemos ni de dónde viene ni para dónde va, pero sí podemos... la Biblia sí nos da, hoy que se completó, pistas y las quiero yo hoy leer. Dice aquí que aquí somos renacidos, no de simiente incorruptible. Nacer de nuevo es un milagro que Dios
hace en la vida de un pecador. Y es únicamente cuando el pecador se encuentra con el Señor Jesús y por la fe en Él, en el sacrificio que Él logró en la cruz del Calvario, y reconoce su situación de pecado y entiende que solo Cristo puede limpiarlo y lavarlo y santificarlo, allí ocurre. Es un milagro que Dios hace, pero es cuando nosotros, por eso es importante confrontar al pecador con la palabra de Dios, y en el púlpito solo es la Biblia la que tiene ese poder cuando llegan las personas con esta necesidad, ¿no? Cuando llegan cansados y cargados, por eso Jesús dijo que Él los hacía descansar, cansados de vivir en una vida de mentira, de hipocresía, de todo el pecado que puede un pecador practicar. Y allí pueden nacer de nuevo cuando alguien está predicando, pero es importante, yo lo voy a volver a mencionar, porque es la palabra más el Espíritu. Así fue creado, así obra Dios los milagros. Entonces, por eso es importante que el predicador primero esté lleno del Espíritu y lleno de la palabra, porque son las dos herramientas que Dios ocupa para convertir a un pecador. Por eso es un suicidio que yo predique y no esté lleno del Espíritu ni lleno de la palabra de Dios. Es lo que aquí yo veo. Entonces dice aquí que somos renacidos no de simiente. Y esta simiente es interesante porque es como decir la semilla. Yo vivo aquí en un lugar donde hay muchos incendios y yo me doy cuenta que quema todo el fuego, pero es interesante que viene la lluvia y nace la hierba, porque ahí estaba la semilla y no se quemó, porque esa semilla tiene un germen de vida. Entonces aquí es comparada la palabra de Dios como esa semilla que tiene el germen de vida. Por eso es que aquí es donde nacemos de nuevo. Por eso es que en las cárceles han nacido muchos evangelistas que hoy predican con poder, porque allí en su necesidad leyeron el Nuevo Testamento, porque es lo que más se da ahí en las cárceles. No llegan los hermanos a darles material, y Nuevos Testamentos dan. Y me gustó un testimonio de un americano que leyendo solito su Nuevo Testamento, el Dios le habló y nació de nuevo aquí en la palabra de Dios, sin necesidad de nadie, hermano. Por eso es que no sabemos las personas que se van a salvar, porque solo Dios sabe. La salvación es de Jehová. Pero si una persona lee la Biblia sinceramente, necesitado del Señor, y encuentra con Jesús y cree por fe, hermano, nace de nuevo. Así es. ¿Y cómo podemos saber? Porque eso también es interesante, ¿no? Porque yo dije que Nicodemo, hermano, necesitaba nacer de nuevo, y a lo mejor hay alguien que va a escuchar y ha tenido mucho tiempo de estar en la iglesia y no ha tenido esa experiencia divina, ese milagro de nacer de nuevo. Porque imagínate, Nicodemo, ningún judío como en ese tiempo guardaba el sábado, y que estaba perdido. Es triste hoy que a veces, porque creemos que guardamos el sábado, somos salvos, y no, Nicodemo no era salvo, y aún guardando el sábado, porque el nuevo nacimiento es nacer de lo alto, es nacer del Espíritu, porque pero lo que más me llama la atención es lo que Jesús le dijo a Nicodemo, y lo comparó como el pueblo de Dios que salió de Egipto, que en el desierto por rebeldes, por incrédulos, les tocó dar más vueltas de lo que no deberían de dar, y eran mordidos, eran picados, como lo podemos decir, por las serpientes. Y Moisés habla con Dios, y Dios le dice que haga un asta y le ponga una serpiente de bronce, y todo aquel que fuere picado
o mordido, como le queramos decir, por esas serpientes venenosas, pero veían por fe la serpiente que simbolizaba a Cristo. Por la fe no les pasaba nada, el veneno, y no morían. Entonces así lo comparó. Por eso es que nacer de nuevo ahorita puede ocurrirlo a alguien que me está escuchando, que crea en el sacrificio de Cristo y por la fe en Jesús puede nacer de nuevo, y Dios le va a dar la bendición de esa nueva naturaleza, porque, hermano, somos salvos por la gracia, por medio de la fe, y eso es así. Y ahí recibimos la bendición de que la justicia, porque dice la Biblia que al que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, por nosotros Dios lo hizo pecado. Entonces, hermano, nosotros recibimos la bendición por gracia, la justicia y la obediencia de Cristo, porque ahí es donde hemos nacido de nuevo, y es el poder del Señor que nos da el poder para poder alejarnos del pecado, de las cosas que a Él no le agradan, porque esa es una característica del nacido de nuevo. Yo puedo decir claramente cuál es la característica, cómo puedo saber, mejor dicho, que yo soy nacido de nuevo, que ya no practico el pecado. Y lo voy a leer porque realmente Primera de Juan 3:9 lo explica claramente, ¿no? Cómo una persona es nacida de nuevo. Y dice aquí el Señor: todo aquel, dijo, que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, la semilla de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermano, aquí antes dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y aquí es donde dice que si yo quiero saber si soy nacido de nuevo, aquí está la característica. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Eso es lo que Dios condena. Por eso dijo que el que practica es del diablo. La práctica es que yo tenga un defecto, le dicen de carácter, pero es pecado, ¿verdad? Por ejemplo, yo sea un cristiano impaciente, pero siempre sea así, que lo esté practicando, ahí hay que tener cuidado. Yo no he nacido de nuevo. Tengo que por fe, hermano, es que el evangelio lo necesito yo todos los días. Cuando entendemos esa obra maravillosa que Jesús hizo y que el sacrificio de Cristo es puesto a mi cuenta, la obediencia de Él, su justicia que me da el poder y la capacidad para poder obedecer, porque yo solo no puedo, la cosa ahí es diferente. Por eso es que si hay un problema, hay un pecado oculto, que siempre vayamos, hermano, a los pies de Cristo, y por la fe que pidámosle al Señor que queremos nacer de nuevo, para que Él nos dé la capacidad para ya no hacerlo, hermano. Porque está claro, otra característica que aquí en Primera de Juan dice que el que ha nacido de nuevo ama a su hermano. Y ahí, hermano, abarca mucho, porque el gran mandamiento que el Señor nos dejó, el nuevo mandamiento, dijo Él, en qué os conoceremos que somos sus discípulos, en que nos amemos los unos a los otros. Y ahí hay algo muy delicado, pero es importante tocar, porque la iglesia de Corinto era una iglesia muy dividida. Y Pablo en 1 Corintios 13, él por eso instituye, Dios instituye, ahí dice la Biblia, la Santa Cena, ¿no? Que es un momento para que el pecador sea confrontado, sea quebrantado,
y es una oportunidad de oro para poderle pedir perdón al hermano que ha ofendido. Y si no está allí, que lo haga ante Dios y después vaya a ponerse a cuentas con el hermano, porque hermano Pablo dice claramente que el que anda en contiendas, en pleito en la iglesia, como vemos a veces en juntas, ¿no? Es bien delicado porque dice que solo el cristiano carnal, el que está en la carne, es el que hace ese tipo de contiendas, ¿verdad? Entonces, hermano, que no haya en ninguno de nosotros ese pecado de amargura, porque esa amargura va creciendo y es como el muerto, ya entre más días va echando más mal olor y tenemos que cortar. Por eso es que la Santa Cena son dos eventos que Dios instituye en la iglesia y que la iglesia debe practicar fielmente: la cena del Señor y los bautismos. Ahí está presente el Señor. Pero también hay un problema, ¿no? Yo ya lo he tocado y es necesario decirlo. Cuando una iglesia vive en idolatría, lo que estoy diciendo no lo entiende. Siempre van a haber peleas porque, hermano, solo en la palabra de Dios, bueno, si hay peleas, definitivamente no son nacidos de nuevo, porque aquí claramente lo dice, ¿no? Pero ¿cómo vamos a nacer de nuevo en idolatría? Tenemos que meternos solo en la palabra y de esos libros rojos, apártalos, hermano, porque solo aquí es donde el Señor nos hace nacer de nuevo. Bueno, este era un paréntesis, pero es la verdad. Así es de que, interesante, ¿no? Dice que somos renacidos no de simiente incorruptible por la palabra, y hoy vemos que Jesús, en la parábola del sembrador, él dijo que la semilla era la palabra. En Lucas 8:11. Así es de que eso es lo que yo veo claramente en las escrituras, la necesidad de un nuevo nacimiento, ¿no? Entonces, hermano, hoy voy a decirte que otro de los beneficios de la palabra de Dios está en el Salmo 119:11. Y dice el Señor: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es la palabra de Dios la que nos aleja del pecado. Pero es triste, hermano, que hoy el pecado nos ha alejado de la Biblia. Por eso es que este tema, hermano, es para decirte, hacerte conciencia, que volvamos a las escrituras. Es lo que encontramos en Jeremías 6:16, que dice que volvamos a la senda antigua. No hay otro, Dios no cambia. Lo mismo que decían los profetas, lo mismo tenemos que decir hoy, porque tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Y cuando alguien está predicando la palabra de Dios, está profetizando, porque no solo se trata de decir cosas relacionadas con el futuro, sino que si dice que es la palabra profética más segura en este momento, yo solo estoy tocando la Biblia y estoy profetizándote a ti, hermano. Entonces dice aquí también en Salmo 119:105, un versículo que yo me aprendí de niño y me sirvió, aunque no lo entendía, pero me gustaba repetirlo: es: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, hoy más que nunca nos está tocando vivir en un mundo muy oscuro. Cuanto más necesitamos la sabiduría, la luz divina para alumbrar nuestro camino. Hoy es el momento más apropiado. Y Jeremías 23:19 pregunta el Señor: ¿no es, dice, mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Y este es en el contexto, porque si tú lees todo el versículo 23 de Jeremías, tú vas a encontrar a Dios en contra de los falsos profetas, que puede la palabra de Dios quebrantarlos. También es de predicarles, hermano, a los falsos profetas, porque el Señor dijo claramente que iban a ver. Entonces, hermano, ya para terminar, yo quiero que nos examinemos, yo también, y reflexionar.
porque muchos han atacado la palabra de Dios. Unos que son cosas de que hombres la escribieron, otros que la dudan, unos que se atreven a rechazarla y dicen que no, que no es palabra de Dios. Y muchas cosas, uno que hasta la han, como ese Volt de Francia que quiso terminarla, pero la palabra la terminó acabando a él. Así es de que nadie ha podido, porque ni una jota ni una tilde pasará de la ley, sino que todo sea cumplido. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, dice, permanece para siempre, y esa es una verdad. Eso lo hemos podido ver. Y podemos decir muchas cosas acerca de cómo la Biblia fue escrita. Ya sabemos que fue por 40 actores diferentes, los reyes, de todo, agricultores, profetas, y también en en 3 continentes, en 1500 años. Es increíble cómo cuando a la hora de unir la palabra de Dios, qué tremendo, ¿no? Es como hoy que a través de un texto podemos comunicarlo en otro continente y ponernos de acuerdo. No, en ese tiempo no. Y cómo compaginó perfectamente, qué unidad. Pero yo, aparte de las profecías que todas han sido cumplidas y otras que faltan, me quedo con algo en mis días, en lo que yo he experimentado, en lo poquito que también yo toqué, y es en el poder que tiene para transformar la vida de un pecador, que nosotros somos testigos, y por mí mismo yo he podido ver, y Dios me ha permitido ver la transformación también de muchas personas, ¿no? Que solo puedo testificar de lo que eran antes y de lo que hoy son. Por eso es que en un breve recuento yo puedo decirte acerca de la Biblia, pero la pregunta que yo te quiero hacer es: ¿cuál es tu relación con la palabra de Dios? Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice, le es pecado. Fue Jesús que dijo que descudriñáramos las Escrituras. Hermano, y si sabemos que eso es orden, que eso es bueno y no lo hacemos, estamos en pecado. Entonces, hermano, es más pecado para nosotros que sabemos que el que la niega, que no es cristiano. Entonces, hermano, yo te quiero decir que es más pecado para nosotros. Y honestamente, no puedo decir yo que soy cristiano, que creo en la Biblia e incluso la llevo a la iglesia, y paso más tiempo en el teléfono, en la televisión o en otras cosas que descudriñando la palabra. Tú lo sabes. Por eso, hermano, yo te digo en el nombre de Jesús hoy, porque dice que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hermano, no solo aquel que diga que es cristiano, sino que el que hace la voluntad, y la voluntad de Dios es que nosotros, dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces, ¿qué tanto yo estoy deseando? Porque también primera de Pedro 1:2 dice que desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Hermano, es interesante que Dios, ¿cómo pudo comparar con esa necesidad, con esa hambre de ese bebé que nosotros podemos experimentar? Yo lo experimenté con mis hijas que lloraban porque ellas querían su leche, y porque la leche tiene muchos beneficios. Entonces, ¿por qué Dios comparó a la palabra de Dios, que la deseáramos como ese niño desea la leche? Hermano, la leche tiene muchas propiedades nutritivas, aparte que tiene como anticuerpos contra las enfermedades. Ahí puedes ver que también la palabra de Dios es para todo eso, ¿no?
te nutre, te da vida. Puedes porque también hay un texto que te lo voy a leer, ya que cité eso y está en Proverbios, porque yo lo he leído muchas veces, Proverbios 4:20, y lo he estudiado porque veo que está en la palabra y podemos apropiarnos de esta promesa. Dice Proverbios 4:20, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Hermano, yo le dije a una hermana que estaba enfermita que así como el doctor receta la medicina que cada 3 veces al día después de cada comida, hermano, tú puedes tomarte las dosis que sean, pero mira lo que dice aquí, que es medicina para todo nuestro cuerpo, si es la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero si Dios ya lo instituyó, que de una enfermedad yo puedo morir, tampoco es el final, porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero hermano, es una verdad, está en la Biblia, que la palabra de Dios dice, es medicina para todo nuestro cuerpo. Si nosotros vemos a hermanos desanimados, que el Dios no les contesta las oraciones, que no sé qué, pero si en verdad estamos tomándonos este alimento, yo lo dudo, porque para ser sanados es muy complejo hablar, pero voy a tocar un poquito, definitivamente necesito fe para ser sanado, fe en Jesucristo y en su palabra, que Él puede, ¿no? A través de su espíritu. Pero la fe viene por el oír, dice, y el oír la palabra de Dios. Sí, la fe la encontramos en los dones espirituales y la encontramos en el fruto del espíritu. ¿Por qué? Porque si a todos nos ha dado el don, nos ha dado fe una medida, pero soy yo, por eso aparece en el fruto, de desarrollarla y de tener fe cuanta fe yo quiera. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, hermano, sin salirme, yo te pregunté cuál era tu relación, cuál es mi relación con la palabra de Dios. ¿Qué son las cosas que más me quitan tiempo? En otras partes de las escrituras, dice en Salmo 119:72, ¿sí? Ahí dice que mejor me es la ley de tu boca que millones de oro y plata. Imagínense, hermano, qué lindo, ¿no? Así debe de ser la vida de un cristiano. Es mejor la palabra de Dios que millones de oro y de plata. Hermano, que Dios te bendiga. Esto es lo que Dios nos había dado para la gloria de Él. Amén.